Chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que es el módulo 6, correspondiente al taller de TRI. El módulo de hoy día corresponde a lo que es participación de los adolescentes en ensayos de previsión del VIH. Va a estar a cargo de la universitaria Rosa Chávez Hualpa. Ella es asistente CPC SOCIEN UPCJB de la gestión presente. Está en el sexto año de la carrera de Medicina Humana. Es creadora de contenido de PIX Medicine. También es contribuidora en UDOCS y embajadora en el CEDIR. La ponente se encuentra certificada en TRI. Damos paso a nuestra ponente. Buenas noches, chicos. Espero se encuentren bastante bien. Como mencionó Valeria, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es uno de los módulos, siendo este ya casi el último, sobre el TRI, el cual se basa en lo que es la participación de adolescentes en el ensayo de productos biomédicos para la prevención del VIH. Todos sabemos que el VIH es una patología bastante importante y con una gran importancia de salud pública a nivel internacional y del mundo, puesto que es, hasta el momento no se ha encontrado una cura y siendo uno de los grupos poblacionales más vulnerables a desarrollarlo son los jóvenes. Muchas veces por el desconocimiento del uso de lo que son métodos de prevención de transmisión de enfermedades sexuales, uso de drogas, bueno, que generalmente eso sucede en muchos grupos de personas, el uso de jeringas, la reutilización de jeringas, acudir a un lugar inadecuado con falta de higiene para realizarse algún tipo de tatuaje, piercings, entre otros, o también lo que es la transfusión de sangre. Bien, primero que nada me gustaría mencionarles que este es un tema bastante amplio que en lo personal sí ha sido un poco intenso. Consta de 9 módulos, de los cuales voy a tratar de rescatar lo más importante o cuáles son los puntos más relevantes que ustedes deberían recordar o conocer. Y bien, iniciemos. ¿Cuál es el propósito de esta exposición o de este tema en general? Es presentar a los participantes del curso las complejidades éticas claves que pueden surgir en el contexto de los ensayos clínicos de los productos médicos para la prevención de VIH que van a involucrar lo que son adolescentes. Muchos de ellos puede que sean todavía menores de edad, otros que ya son mayores de edad. Entonces, mantenerlos como participantes va a involucrar primero el permiso de los padres en caso de que, bueno, sean menores, el consentimiento informado en caso de que ellos se animen a participar, porque muchos de ellos no tienden a querer participar en este tipo de estudios porque también corre un poquito en riesgo su vida. Bien, luego, respecto a la introducción, como les mencioné, el VIH es una representa una enorme carga de morbilidad en muchos entornos. La epidemia está impulsada por varias vías de transmisión en diferentes entornos, ya sea, como les mencioné, las más conocidas por transmisión sexual, también el uso de drogas, uso de jeringas intravenosas o reutilización de las mismas, por lo cual se plantea la necesidad de usar estrategias innovadoras para poder prevenir, primero que nada, que es lo más importante, la prevención del VIH junto a los esfuerzos para abordar los que son ya factores estructurales y sistémicos que hacen que el paciente, primero que nada, se contagie de VIH, presente los síntomas de VIH y si no recibe el tratamiento adecuado, el seguimiento que necesita, este va a evolucionar a lo que ya es la fase SIDA. Bien, de acuerdo a ello, también es importante que reconocer que es probable que la prevención óptima del VIH requiera una combinación de intervenciones que se adapten a pequeños subgrupos específicos, ya sea por el tipo de edad, el tipo de calidad socioeconómica, el sexo, el tipo de educación que presenten estos, ya que no le vas a hablar de o le vas a explicar cuáles son los métodos de prevención, qué cuidados deben de seguir a todos los grupos poblacionales, puesto que no todos te van a entender de la misma forma si no cuentan con una educación al mismo nivel. Bien, y también tampoco hablarles con palabras técnicas, puesto que no todas las personas conocen todas las palabras técnicas. En general, siempre buscar palabras sencillas para que nos puedan entender. Además de ello, realizar lo que son intervenciones para reducir los comportamientos que ponen en riesgo a las personas. Quiero que vean que ahí está subrayado lo que es la palabra riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros no les explicamos cómo prevenir
cómo evitar exponerse a estas situaciones. Esos pacientes quizás cuando ya contraigan la enfermedad muchas veces se van a arrepentir o van a cuestionarse el por qué no se enteraron antes que podían utilizar lo que es un condón para evitar lo que es una enfermedad de transmisión sexual. Sabemos que es el único método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual y el VIH, así como lo que son tecnologías biomédicas como la profilaxis previa a la exposición, microbiocidas y vacunas contra el VIH, las cuales todavía están en estudio. Y también lo que son sus cargas virales, puesto que las personas con VIH tienden a poder tener una vida sexual tranquila siempre y cuando mantengan sus cargas virales en valores mínimos. Y esto se logra gracias a que sigan su targa o su tratamiento en el programa de targa de forma constante, responsable y vayan a sus controles. Bien, esto es un pequeño resumen de la introducción. Eh, Dentro de la población de estudio, o la más frecuente que nosotros deberíamos estudiar, se habla de lo que son los adolescentes. ¿Y por qué los adolescentes? Porque este es un periodo de desarrollo caracterizado por muchos cambios, incluidos tanto los biológicos, los de comportamiento, lo que se dice que viene la época de la rebeldía, y esto puede dificultar la extrapolación de los datos obtenidos con los ensayos, a diferencia de los adultos, sobre la seguridad, aceptabilidad o incluso eficacia del producto. También es importante mencionar la posible extrapolación de ensayos en adultos. Van a ser necesarios realizar algunos estudios para establecer todos estos criterios, ya sean seguridad, viabilidad, aceptabilidad y eficacia en esta población, independientemente de la modalidad por la cual se realiza. Además, que es importante saber que coincide con la perspectiva de que los niños deben ser protegidos de intervenciones inseguras e ineficaces en caso de que estos sean menores de edad, a través de datos producidos por estudios éticos y rigurosos, que es lo que nos menciona también la literatura. Bien, de acuerdo a lo que ya son las cuestiones éticas, que básicamente es lo que basa este tipo de curso, vamos a hablar sobre diferentes tipos de características, problemas y complejidades que vamos a encontrar en el camino y cuáles son las recomendaciones para el desarrollo y la revisión de protocolos que se hagan en torno a este grupo y a esta enfermedad. Siendo una de las consideraciones de ética general, se debe saber que deben participar de manera temprana y sostenida con respecto a la inscripción de adolescentes en los ensayos biomédicos. Y también es importante la necesidad crítica de actividades de participación en la que se les mencione cuáles son los beneficios, el por qué se debería realizar o por qué deberían participar. A lo mismo, parece campañas parecidas a lo que se hizo con las vacunas, puesto que cuando inició el COVID no se sabía que la vacuna iba a funcionar o si iba a tener efectos secundarios, por lo cual se hicieron campañas, algunas a nivel nacional, otras por redes sociales, en las que se instaba a las personas o a la población en general a que participe por una causa, además de que se les brindaba ciertos beneficios como un buen seguro de vida en caso de que tenga complicaciones, entre otros. De igual forma, también al momento de realizar lo que es un estudio en lo que son jóvenes, se tiene que hacer actividades enfocadas al por qué deben participar, cuál es la importancia de que ellos participen y qué cositas se van a cuidar al momento de su participación. Y bueno, también es importante regirse de acuerdo a las principales directrices éticas internacionales que van a regir los ensayos hacia una gran serie de recomendaciones que puedan existir de acuerdo a este tema, puesto que sabemos que el VIH es una enfermedad a nivel que afecta a todas las personas en el mundo. Respecto a lo que ellos son los problemas y complejidad clave, se debe tener en cuenta que se va a considerar que los participantes adolescentes son especialmente susceptibles a riesgos relacionados con el ensayo y que tienen menos capacidad de dar su consentimiento informado voluntario para participar, a diferencia de los adultos. ¿Por qué? Porque estos jóvenes o adolescentes tienden a tener ciertas inseguridades, tienden a tener cierta indecisión, puesto que no todos han desarrollado esa madurez de decisión, de elección, y puede que hoy decidan sí participar, pero el día de mañana te dicen, no, ya no quiero. Bien, entonces existe ese riesgo, es un gran problema que existe al momento de poder contactar o reclutar este tipo de pacientes. Además que de alguna forma en aquellos que viven con sus padres va a influir bastante la relación con los padres, los líderes religiosos en caso de que participen en algún tipo de grupo religioso, secta,
lo cual puede hacer que ellos no quieran reconocer que padecen esa enfermedad. Puede que ellos sean diagnosticados, reciban el tratamiento de targa, pero que su familia no lo sepa por lo que se dice, el qué dirá la familia, qué dirán los amigos, qué dirán los miembros de mi iglesia, mi congregación, porque muchos de estos pacientes con VIH son discriminados y son separados de sus familias o tienden a votarlos, por así decirlo, sacarlos a la calle porque creen que con solo mirarlos se van a contagiar y que lo que han hecho es pecado y bueno, de acuerdo a la ideología de cada persona, lo cual puede hacer que las personas no quieran abrirse, no quieran decirle, papá, mira, quiero participar en este estudio, entonces va a tener ese miedo como una especie de pared o muro entre la posible participación de alguien que desea, sin embargo, no quiere exponerse ante su familia o ante la sociedad, que generalmente son conceptos erróneos los que causan este tipo de paredes que han sido fomentados dentro de la familia. Bien, de acuerdo a lo que ya son las recomendaciones para el desarrollo y la revisión de protocolos en relación a las cuestiones éticas, se menciona que los comités de ética en investigación deben asegurarse de que se considere cuidadosamente si los investigadores han cumplido con todas las obligaciones éticas con respecto a la participación de las partes interesadas. ¿Esto qué se quiere referir? A que los investigadores le han explicado al adolescente y a la familia que si en caso de que su hijo tienda a empeorar al momento de o por participar en lo que es el estudio, se le va a brindar toda la atención médica gratuita, no se le va a dejar solo, se le va a apoyar y en algunos casos se les va a dar ya lo que es un seguro de vida. También es importante enfatizar no solo en lo que son este tipo de estudios, sino en todos los estudios que nosotros realizamos, en que si el participante desea salirse, desea ya no participar porque se sintió incómodo, porque lo pensó bien después de haberte firmado el documento, él está en todo su derecho de poder salirse voluntariamente y si desea regresar, también puede regresar. Entonces son puntos que nosotros siempre tenemos que tener en claro y estar seguros que los participantes lo están entendiendo. Bien, bueno, de acuerdo a ello, también es importante hablar sobre un segundo módulo del cual ya menciona lo que es demostrando el valor social de estos estudios. No solo, aquí no se tiene que ver únicamente cuál es el valor científico, cuál es el valor estadístico, el valor bioquímico, molecular que vamos a adquirir a partir de estos estudios, sino también cuál es el valor social, qué es lo que nosotros vamos a aportar a la sociedad realizando este tipo de proyectos y también explicárselos a los participantes de lo que ellos van a hacer en este momento puede que ayude a un joven de aquí a 5 años, a 7 años, a que pueda tener una mejor calidad de vida, una mejor educación, un mejor ambiente en el que viva, una mejor, bueno, redundando, una mejor calidad de vida. Bien, de acuerdo a las consideraciones de ética general, los adolescentes deben inscribirse en ensayos biomédicos de prevención de VIH cuando se pueda demostrar que son una población clave en riesgo y por lo tanto los beneficiarios potenciales críticos de los conocimientos y productos. Además de que las principales directrices éticas como la ONU-SIDA nos menciona que los adolescentes se ven afectados de manera significativa, como ya les mencioné al inicio, por lo que es el VIH y es fundamental, por lo cual esta población es la que más se debería considerar durante los estudios de esa patología. Bien, de acuerdo a lo que son los problemas y la complejidad, estos adolescentes representan una población altamente vulnerable. Y bueno, también me gustaría enfatizar que corren el riesgo de contraer la infección por lo que les mencioné de forma inicial, que son por la iniciación sexual temprana, por las múltiples parejas sexuales, el inadecuado uso o inconsciente de lo que son los condones. Y de igual forma, bueno, a pesar de que hay ciertas campañas, ciertas eslogans, no se tiende a llegar al adolescente o al joven, al niño, de la importancia de usar un condón mientras tienen relaciones sexuales para cuidarse y cuidar a la otra persona. Bien, de acuerdo a lo que ya son eh, el punto de vista de los investigadores, en las recomendaciones para el desarrollo y revisiones de protocolos, se menciona que todos los investigadores que deseen
participar o realizar ese tipo de investigaciones, deben demostrar en el protocolo de forma escrita una sólida comprensión de lo que es la epidemia juvenil en el país que albergará el ensayo de prevención de VIH en adolescentes. Y los investigadores deben establecer en el protocolo la forma en que los adolescentes en ese entorno están en riesgo de contraer VIH, puesto que no en todos los países va a ser de la misma forma. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el VIH, lo que es, si no me equivoco, África, frecuentemente se transmite por lo que son relaciones sexuales. En Estados Unidos se transmite por lo que es el consumo de drogas, por el reuso de lo que son las jeringas. También está por el uso inadecuado del condón, que generalmente es a nivel mundial, pero más en América Latina. Entonces, vemos que existen poblaciones específicas que tienen riesgos, ciertos riesgos más potenciales que otros. Entonces, es necesario que los investigadores, al momento de querer realizar estos tipos de estudios, deben plasmar en su protocolo, tener conocimiento de cuáles son los medios de transmisión o los medios en los que los pacientes contraen el VIH y cuáles son los riesgos a los que ellos están expuestos. También las fortalezas y las limitaciones de los métodos de prevención que existan en el país, en el cual lo vayan a hacer, en el grupo poblacional, que puede hacer que ese grupo poblacional te presenta la posibilidad, te regalan condones, entonces también tiene que ver que se les está regalando condones para prevenir, que se hacen campañas en los colegios, en las escuelas, entonces esos son métodos de prevención y son fortalezas que tiene el país ante lo que es la epidemia del VIH, que en general es la patología que se quiere estudiar. Y bueno, también es importante que ellos deben enfatizar cómo los adolescentes se van a beneficiar de la información sobre la seguridad, aceptabilidad o aceptación de la modalidad que se va a proponer por medio del protocolo dentro de los objetivos. Y bueno, que los comités de ética en investigación deben estar satisfechos con toda la información que se brinde y cuál se va a compartir con los estudiantes, el conocimiento también de los investigadores respecto al tema y lo que es bastante importante, guardar en anonimato los datos personales de todos ellos. Bien, de acuerdo a ello, ya hablando de un tercer módulo, un tercer punto, está garantizar la validez científica. ¿Y esto a qué se refiere? A que los ensayos biomédicos de prevención de VIH que inscriben a adolescentes deben diseñarse cuidadosamente para producir lo que son respuestas válidas y confiables, que es un punto bastante importante que debemos tener en cuenta siempre y que las principales directrices éticas internacionales para los ensayos de prevención de VIH recomiendan que exista una planificación temprana, cuidadosa al detalle, que considere el momento y el diseño de los ensayos, a fin de promover su acceso a dicha población y a dicho producto. De acuerdo a lo que son los problemas y la complejidad a la cual están expuestas, también se menciona que es importante promover el acceso oportuno a los productos de prevención de VIH por parte de los adolescentes, si se amplía el tiempo de obtener la licencia de dichos productos en casos de que sean farmacológicos, se usan sustancias, todos ellos tienen que pasar por una autorización por la FDA, que es un organismo internacional que le da el visto bueno a lo que son medicamentos y todo producto de la salud para que pueda ser consumido por las personas sin estar expuestos a una gran cantidad de riesgos. Bien, también es importante que estos pacientes, o bueno, que los investigadores sepan que la aprobación de productos de prevención médica deben requerir ciertos datos específicos para los adolescentes, puestos que no son iguales a los adultos o a los adultos mayores, como datos de seguridad y la determinación de dosis apropiadas, ya que sabemos que en el caso de los pacientes pediátricos se manejan cierta cantidad de dosis por kilo, dosis por edad. Entonces, de igual forma, en lo que son adolescentes se debe mencionar que, por ejemplo, si es un jarabe para el manejo de síntomas de VIH, digamos. Entonces se toma una copita que son 15 mililitros cada 8 horas por 5 días. Entonces se tiene que manejar esa dosis en caso de que tengan ese tipo de productos. Y que también se debe considerar cuidadosamente el momento de la inscripción de los adolescentes, reconociendo ampliamente que es un desafío determinar con precisión en qué etapa de la trayectoria general de un producto, muchos de esos participantes van a querer ingresar al estudio. Puede que el primer grupo, la primera muestra de participantes no tengan lo que se dice
no reciban el mismo medicamento con las mismas correcciones que van a recibir el segundo grupo. Puede que el primer grupo presente más efectos secundarios, mayor toxicidad, a pesar de haber sido aprobados por el FDA, a diferencia del segundo grupo que ha sido registrado, que al corregir todos estos criterios o hallazgos durante la primera aplicación del el fármaco, del objeto de estudio, entonces ellos van a tener una reacción distinta a los del primer equipo. Y bueno, respecto a lo que son los niveles de datos de los ensayos en adultos, ha habido ciertos debates, eh, así como el respaldo a lo que son el inicio de ensayos en adolescentes, generalmente en la FDA, en Estados Unidos, ya que también es una población bastante que tenemos que nosotros cuidarlas. Bueno, en el momento de hablar de lo que ya es lo que son las recomendaciones para el desarrollo y la revisión de protocolos, se debe saber que los investigadores deben demostrar cómo es considerado cuidadosamente al momento de la inscripción, como les mencioné al inicio, eh, y cómo han acumulado suficiente evidencia sobre la seguridad y la eficacia preliminar de los participantes. Los investigadores también deben esbozar las razones por las que no se puede esperar necesariamente que los datos de los adultos sobre seguridad, dosis, viabilidad o eficacia también apliquen de la misma forma en lo que es en los adolescentes. Por lo cual es necesaria que sí o sí se haga este estudio o el uso de tal fármaco, tal sustancia en lo que son este grupo poblacional. Perdón. Los comités de ética en investigación también deben considerar que quedar satisfechos con las explicaciones que los investigadores les brinden al momento en que se les consulte sobre este punto y sobre los datos recopilados en adultos que no pueden dar la misma precisión positiva que podría dar un estudio hecho en adolescentes. ¿Bien? Y así como que considerar que muchas veces los comités de ética pueden requerir pausas de seguridad adicional, exámenes tempranos que se les tenga que hacer de forma continua en lo que son los adolescentes, mientras se va monitoreando, se va verificando si realmente este fármaco no va a causar efectos secundarios en esta pequeña población. Respecto a lo que es la selección justa de participantes, se menciona que los adolescentes participantes deben recibir protección especial o adicional para protegerlos de riesgos relacionados con los procedimientos de estudio y optimizar su capacidad para participar en los procesos de toma de decisiones relacionadas con su inscripción. ¿Qué es lo que se quiere decir aquí? Es lo que yo les mencioné al principio. Es que a todos los adolescentes se les debe dar la misma protección especial en caso de que hagan un efecto secundario, de que hagan una metástasis, de que vayan a complicar su enfermedad, de que obtengan una neumonía, una neurocitosis, no sé, un daño renal, entre otros. Entonces se les tiene que dar lo que es una atención de calidad para todos de forma equitativa y de igual forma brindarles en algunos casos lo que es una bolsa de vida. En caso de que les vaya a pasar algo, también es importante saber que los adolescentes, como les mencioné, son una población bastante vulnerable debido a su relativa inmadurez cognitiva y experiencial, puesto que ellos recién están saliendo al mundo, están conociendo ciertos tipos de momentos, están tomando sus primeras decisiones, por lo cual se deben considerar los factores que puedan aumentar el riesgo de que los adolescentes sufran daños relacionados con la investigación, el consentimiento inadecuado de que ellos crean que si tú le ofreces una bolsa de vida, el paciente por solo participar, tú le vas a dar sus $10,000. Entonces muchos de ellos tienden a aceptar participar porque consideran que esa es la metodología o la forma en la que eh, se les va a recompensar por participar en el estudio. Entonces, ellos aceptan al momento, pero cuando lo entienden o cuando les explican realmente, entonces ellos renuncian. Y ahí es lo que es el consentimiento inadecuado. Y bueno, por último, también es importante saber que algunos subgrupos de adolescentes pueden ser especialmente vulnerables a la adquisición de VIH, por lo tanto, las estrategias de prevención biomédicas deben ser bastante valiosas para esto, pero para esta edad, ya que dentro de estos subgrupos van a incluir adolescentes que tienen enfermedades o patologías de salud mental, las cuales están asociadas en un mayor riesgo
ITS debido a un posible peor control de impulsos, regulación afectiva, entre otros. También incluyen aquellos adolescentes que consumen drogas intravenosas, como les mencioné, la reutilización de lo que son las agujas, y los hombres jóvenes que tienen sexo con hombres. Entonces, también están las relaciones anales sin protección. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que muchas veces tienden a hacerse lo que son heridas o pequeñas aberturas en la zona anal, y el paciente, en caso de que la pareja, que es la activa, tienda a tener VIH o esté infectado, entonces al tener ese contacto directo entre las mismas sustancias propias de su organismo, entonces puede haber una transmisión sin quererla, por así decirlo, pero que se pudo haber prevenido con el uso adecuado del condón. Bien, también es importante reconocer que estos subgrupos pueden tener especificidades clínicas y de comportamiento social únicas, porque los hallazgos de los ensayos con otros subgrupos de adolescentes no necesariamente son generalizados. Bien, y bueno, también saber que algunos factores que hacen que esas subpoblaciones que ya les mencioné tengan un mayor riesgo de contraer VIH en particular puede aumentar también el riesgo de daños relacionados con la investigación o una toma de decisiones inadecuadas. Por lo cual los investigadores tienen que considerar los factores específicos que afectan a estas poblaciones y podrían hacerlas más susceptibles al riesgo o menos propensas a tomar decisiones acertadas. Y bueno, además que los jóvenes con problema de uso de sustancias pueden tener interacciones entre el producto de estudio recetado y las sustancias que ellos consumen, por lo cual es importante hacerles un seguimiento de los medicamentos. Los hombres jóvenes que tienen sexo con personas de su mismo sexo pueden experimentar algún tipo de estigma o rechazo por parte de su familia, amigos o en su entorno social o miembros de la comunidad, en caso de que se llegara a revelar lo que es la participación en el estudio, por lo cual este es un dato bastante importante, no solo en lo que es la investigación por VIH, sino en la investigación por todas las patologías de todos los tipos, en todos los niveles, que tú tienes que salvaguardar a capa y espada los datos personales de tus pacientes, puesto tú no sabes en qué entorno vive, con qué personas viven, y si ellos entienden, comprenden cuál es su patología, ya sea una simple neumonía, una tuberculosis, una enfermedad huérfana, VIH. Entonces, tú tienes que respetar la decisión del paciente de que quizás tuvo sus motivos para no contarles a su familia, pero decidió participar en tu estudio. Entonces, eso es importante, que tú les tienes que explicar que sus datos personales, nombre, DNI, apellido y otros que los puedan ayudar a identificarse se van a guardar a capa y espada, y que esos datos se va a procurar en lo máximo posible que no se lleguen a filtrar. ¿Para qué? Para no perjudicarlos a ellos. Bien. Lo que se refiere ya con lo que son las recomendaciones para el desarrollo y revisión de protocolos, los investigadores deben demostrar que en el protocolo que han considerado todos los factores específicos que les he mencionado previamente, y que pueden hacer que los posibles participantes adolescentes sean más susceptibles al riesgo y menos propensos a tomar decisiones acertadas, y esbozar cómo se compensarán estas vulnerabilidades. También ellos deben defender la inscripción de los grupos de adolescentes específicos en caso de que tengan patologías de salud mental, en caso de que tengan relaciones homosexuales, de que consuman drogas o tengan antecedentes de haber consumido drogas, y también cómo se van a minimizar estos riesgos potenciales durante el estudio. Los comités de ética deben asegurarse que deben implementarse lo que son medidas necesarias. Denme un segundito. Bien, ya, tienen que ellos mismos también implementar cuáles son las medidas necesarias para reclutar y retener a estos adolescentes y ayudarlos a cumplir con los programas que se les van a instaurar. También, bueno, hablando ya de lo que es garantizar una relación de riesgo-beneficio aceptable, aquí lo que se quiere hacer o se busca es que se deben identificar y minimizar los riesgos potenciales relacionados con la investigación. Dame un segundo. Bien, para los participantes adolescentes en ensayos biomédicos de prevención del VIH, se deben identificar y maximizar los posibles beneficios positivos relacionados con la investigación,
los cuales deben prevalecer a un riesgo-beneficio aceptable. Eh, nosotros sabemos que estos pacientes pueden tener riesgos, beneficios. Sabemos que el riesgo-beneficio en realidad es como una balanza, como las balanzas que tienen los jueces o lo que tiene como imagen lo que es la facultad de derecho, en la que hay una balanza entre el bien y el mal. Entonces nosotros aquí tenemos que garantizar que la relación tanto en el riesgo y el beneficio al que el paciente esté expuesto al participar en nuestro estudio esté equilibrado en muchos casos, y si en alguna oportunidad se pueda brindar, esté en positividad o esté mayormente inclinado hacia lo que son los beneficios positivos. Entonces, es mejor que haya más beneficios y reducir la cantidad de riesgos a las que nosotros podemos nosotros exponer a estos participantes. Bien, respecto a lo que ya son los problemas y complejidades claves, vamos a ver que si bien es importante garantizar una relación del riesgo-beneficio que les mencioné previamente, es importante también tener un componente estándar de acuerdo a los análisis éticos en todas las investigaciones que se hayan hecho en grupos poblacionales parecidos, en investigaciones de seres humanos, incluidos todos los ensayos de prevención de VIH, además que es probable que las partes interesadas teman que los participantes, que son los adolescentes, puedan contener riesgos exagerados o incluso para los jóvenes. Aquí les pongo un pequeño ejemplo, que en el caso de que se puedan trabajar con lo que son adolescentes, estos intentan asistir a las visitas de prueba, pueden correr un riesgo en particular en interrumpir sus asistencias, quizás porque tienen clases, tienen que ir a la universidad o quizás tienen una reunión familiar o tienen trabajo escolar. Bien, entonces los investigadores deben demostrar cómo se va a disminuir este riesgo o se va a minimizar, asegurándoles de que los sitios de ensayos y las clínicas puedan acoger a los adolescentes en cualquier horario necesario, o que los horarios de citas o los controles se van a regir o se van a equilibrar de acuerdo a las necesidades de ellos en su tiempo libre, en los que ellos estén accesibles, para que tampoco se involucre mucho con lo que es haciéndolos faltar a la universidad, al examen, a las clases. Entonces ellos así puedan estudiar, pero de alguna forma también pueden participar en nuestro estudio. Bien, es algo que nosotros siempre tenemos que buscar en una escala o en un equilibrio de cuán bueno es esto, cuán malo es esto, y mientras sea posible buscar que tenga más beneficios y tener menos riesgos. Bien, también es importante saber que cuando los adolescentes se inscriban en ensayos de prevención de VIH van a participar en numerosos procedimientos e intervenciones que se van a relacionar con la investigación, que van a incluir diversos puntos, como son la administración de productos de prevención para el VIH o el uso de placebos, los cuales tenemos como un gran ejemplo que ya les menciono nuevamente, que es el uso de las vacunas, en las cuales se creó o se preparó una sustancia que tenía como objetivo prevenir lo que es la COVID-19, y para que sepamos si esta sustancia funcionaba o no funcionaba, entonces se hizo un estudio en el cual se utilizaba un grupo poblacional al cual sí se les administraba la sustancia de investigación y a otra lo que es el placebo, para ver si los pacientes reaccionaban de la misma forma. Y esto puede ser bastante relacionado a lo que son casos controles o estudios de cohortes. De igual forma, también es importante explicarles sobre las evaluaciones de la seguridad del producto mediante la realización de las pruebas previas que se van a hacer, y también sobre los informes, la aprobación que tenga el FDA respecto a esta sustancia, puesto que nosotros no podemos preparar algo de forma experimental en nuestro laboratorio y querer administrárselo a las personas. No, porque esto nosotros no sabemos qué riesgo les pueda desarrollar, que si les hace un daño renal, un daño hepático, les pueda producir cáncer. Entonces, como mencioné al inicio, siempre es importante disminuir los riesgos y los efectos adversos. También es importante reconocer que ellos van a tener una evaluación del cumplimiento anticonceptivo de los participantes, y que estos participantes sí o sí tienen que tener un uso, en caso de que tengan una vida sexual activa, del condón, que sabemos que es el único método anticonceptivo que previene la patología del VIH.
Además de una evaluación de la infección del VIH, y esto se va a hacer más por el lado por el lado de infectología, por medio de análisis de laboratorio de sangre, que van a ser extraídas, los síntomas que los pacientes presentes, se les van a hacer ciertos seguimientos, ver cómo van sus valores de cargas virales, cómo va un cultivo, los cultivos que se les va a tomar, los descartes de alguna patología que podría estar quizá relacionada a que estén desarrollando algún tipo de neumonía. Entonces, para evitar también que el resto de personas o la población que también estén participando en nuestro estudio estén expuestas a un paciente que se contagió de una neumonía, entonces nosotros sabemos que los pacientes con VIH son son bastante inmunes, son bastante sensibles a cualquier tipo de infección y puede que uno de ellos nosotros no les hacemos controles, no verificamos cómo va su salud, entonces él viene tosiendo, viene con un estornudo y luego de un tiempo nos damos cuenta que ya no es uno, sino son dos, luego son tres, luego son cuatro. Entonces, nosotros tenemos que evitar eso haciéndoles controles del seguimiento de cómo va evolucionando su VIH, si ya está en estadio SIDA, si ya tiene complicaciones propias de la enfermedad. Entonces, todo ello se va a hacer por medio ya de un análisis bioquímico, clínico y en algunos casos por imágenes. También están las exploraciones del comportamiento de riesgo del VIH mediante la administración de cuestionarios de evaluaciones de riesgo. Esto va más básicamente a lo que son el estado mental del participante, que muchos de ellos por recibir una negativa por parte de su familia, por no tener apoyo, por ser rechazados por la sociedad, tiendan a deprimirse, tiendan a tener rasgos suicidas, puedan tener una gran diversidad de patologías mentales, que nosotros sabemos que es bastante importante, no solo en ellos, sino en todos los grupos poblacionales, lo que es la salud mental, es algo bastante elemental. Y eso de alguna forma también puede influenciar de forma negativa en nuestros estudios. De igual forma está la evaluación de infecciones de transmisión sexual, siempre descartar eh, lo que son el herpes, la sífilis, entre otras patologías, por medio de pruebas de laboratorio y autoinformes, y garantizar en caso de que los tengan o que el paciente te venga con VIH y un herpes, VIH, sífilis, entonces nosotros garantizarles el acceso al tratamiento adecuado que se les va a tratar para que tu paciente no venga con una segunda enfermedad de fondo y esto pueda complicar lo que son la reacción del paciente o lo que ya van a ser próximamente tus datos obtenidos a raíz de este estudio. De acuerdo a la evaluación del estado de la circuncisión, esto es generalmente en adolescentes varones, se va a verificar por medio de lo que son un examen físico y garantizar que si ellos desean realizarse una circuncisión, se les puede realizar, si en caso no, porque hay muchas culturas que lo hacen cuando ellos son niños. Y eso generalmente está asociada a prevenir diversas patologías en el hombre. Y bien, también es importante enfatizar que algunos procedimientos en los que van a participar los adolescentes pueden no ofrecer perspectivas de beneficio directo, sino que solo ofrecen posibilidad de un beneficio ya no solo a él, sino a la sociedad en forma de conocimiento que se va a generar por los resultados que vamos a obtener. También están otros procedimientos que pueden ofrecer la perspectiva de un beneficio directo para los participantes adolescentes. Y en caso de que existan lo que son procedimientos, se debe delinear cuáles son los riesgos potenciales que puedan existir ahora y en el futuro, así como las medidas a implementar para poder reducirlo. Nosotros siempre tenemos que buscar en todo motivo reducir los riesgos que existan o posiblemente se puedan desarrollar con el tiempo. Y también que los revisores deben considerar si la relación riesgo-conocimiento es aceptable. Y bueno, también en caso de los procedimientos que ofrezcan la posibilidad de un beneficio directo, los revisores e investigadores deben considerar si la relación riesgo-beneficio es aceptable, si existe un equilibrio o si el riesgo es mayor perdón, si el beneficio es mayor al riesgo. Bien, de acuerdo a ello, también es importante hablar sobre el consentimiento informado, que es algo bastante elemental respecto a lo que ya es la ética, y que también existe lo que es el riesgo de acuerdo a lo que es la administración del producto experimental de prevención del VIH en el caso de que se quiera utilizar algún tipo de sustancia, gel, vacunas, entonces en esos participantes.
y que conocer el riesgo que preocupa especialmente en los ensayos de prevención es que los participantes puedan asumir que ellos van a estar asignados en una, ¿cómo les explico? En una lista en que el participante crea que sí, porque está yendo al estudio, sí o sí le van a colocar la sustancia, el medicamento, lo que fuera que nosotros estamos estudiando. Entonces nosotros tenemos que explicarles que esto se va a hacer de forma aleatoria, que no todos lo van a recibir, que hay participantes que dentro de la lista de participantes que nosotros tenemos en el estudio van a pasar por ciertos tipos de métodos, ya sea como son las diferentes tipos de metodologías, si son probabilísticas, no probabilísticas, si se va a utilizar algún tipo de programa en la cual se pueda aleatorizar lo que son los resultados, la selección. También es importante mencionarles los tipos eh, de desconocimiento que se va a tener al momento de aplicar, el cual acabo de olvidar su nombre. Sin embargo, enfatizar si nosotros vamos a conocer que se les va a administrar, si en caso el que les pone también lo va a conocer, si. Entonces, esos son datos que son importantes y que en algunos casos también se puedan compartir con los pacientes, pero el más importante es mencionarles que no todos van a recibir lo que es la sustancia, sino que algunos van a recibir el placebo, eh, y que van a ir monitorizando cómo va su evolución, cómo van reaccionando, cómo se encuentran y todo ello. Y bueno, luego de ello, también es importante saber que el padre y el tutor, que en caso de que ellos sean menores de edad, tengan su conocimiento para la inscripción y el ensayo, pueden estar especialmente preocupados por los riesgos para sus hijos, sus apoderados, y deberán comprender las medidas que se van a implementar para reducir dichos riesgos al mínimo. Tanto los padres o tutores pueden ser incluso más propensos a los adolescentes a considerar los riesgos a largo plazo, ya que ellos van a pensar en su futuro, en qué va a decir la familia, qué va a decir el vecino, si se enteran que su hijo tiene VIH, qué van a decirle en el colegio, en el trabajo. Entonces, nosotros también tenemos que explicarle qué criterios, qué cositas o qué puntos nosotros vamos a considerar con el manejo de sus datos personales. Y durante todo el estudio, sin explicarles también que se va a buscar una exposición en lo más mínimo a que estos datos sean filtrados o pueda ocurrir en alguna situación. Y también es importante que los riesgos y las medidas de reducción de riesgos deben estar en los formularios de consentimiento, como les mencioné al principio. Sí o sí tiene que estar, pero de igual forma tú les tienes que explicar en caso de que tengan ciertas dudas. Tú, al momento en que el participante o el apoderado te firma el documento, tienes que preguntarle, señor, ¿tiene alguna duda? ¿Me ha comprendido bien? ¿Está usted seguro? Y todo ello. Porque muchas veces ellos para no hacer más preguntas, tienden a afirmar solamente y posterior a ello, cuando estás a la mitad del estudio, se enteran de algo que ellos no lo habían entendido de esa forma. Y también enfatizar que ellos pueden retirarse cuando deseen, que no están obligados, que por haber firmado el documento no están obligados a permanecer en el estudio, y que ellos, si desean mañana más tarde ya no participar porque no se sienten seguros, no se sienten bien, entonces pueden retirarse a libre voluntad. Bien, lo que respecta a lo que son los reconocimientos para el desarrollo y la revisión de protocolos, es probable que ya los comités de ética en investigación estén especialmente preocupados por los riesgos de participar en los ensayos. Es algo que ellos comparten con la familia y con el mismo participante y van a necesitar datos de los investigadores sobre la probabilidad de los riesgos potenciales para los participantes adolescentes con el fin de realizar evaluaciones complejas sobre si los riesgos son aceptables o no lo son, como por ejemplo serían los riesgos potenciales de desinhibición conductual o los riesgos potenciales de experimentar una situación social, daño como resultado de su participación. Los investigadores deben recopilar también y presentar la mayor cantidad de información posible sobre los posibles riesgos que puedan ocasionarse durante el momento o a largo plazo. Y de igual forma, ellos tienen que considerar ya las investigaciones, mostrar en el protocolo cómo se va a evaluar la seguridad del producto en estudio, los intervalos de regulares a lo largo de las pruebas, cómo ha reaccionado durante la administración en ratones, cómo han sido los pequeños grupos, los informes que da la FDA.
y brindar la asistencia para resolver cualquier evento adverso e informarlo al comité de ética en cuanto suceda. Eso quiere decir que si, digamos, en nuestro estudio se le administraron a 100 personas y 5 de ellas presentaron lo que es una parálisis completa, entonces ellos deben notificarlo al comité de ética, decirles que durante nuestro estudio 5 personas han presentado una parálisis. Entonces se va a detener el estudio y se va a buscar cuál es la causa, si la causa está relacionada al la sustancia o el objeto de estudio o si la causa esta es externa. Entonces, esto también es algo que nosotros debemos considerar que es importante notificarlo, puesto que si nosotros lo escondemos y esto tiende a ampliarse y si realmente es causa de nuestra sustancia de estudio, entonces nos van a sancionar y van a venir un montón de cosas a causa de esto que nos van a perjudicar a nosotros como investigadores, van a perjudicar una buena investigación, un buen propósito que teníamos, nuestro grupo de estudio y las personas que han decidido participar con nosotros y va a disminuir la confianza de ellos en participar en futuros estudios que quizás sí les den resultados más favorables, más positivos. Bien, entonces ese tipo de cositas es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, también es importante saber que los comités de éticas deben revisar los informes de efectos adversos, daños sociales y cuáles son los medios de resolución que se ofrecen. Y ellos deben estar satisfechos con los esfuerzos para contrarrestar el concepto erróneo preventivo y las medidas para contrarrestar cualquier posible compensación por riesgo. Por lo cual, ustedes deben saber que los comités de ética son como los jueces a los cuales tú les tienes que convencer que tu estudio es realmente seguro y que la persona que va a enrolarse generalmente en lo que son ensayos clínicos, tú lo vas a cuidar así como si fuera de tu familia, como si fuera un huevito, que lo vas a cuidar de que se lo coma un cocodrilo, que se lo coma un caimán, tú vas a cuidar también su identidad, de que no sea expuesto a la población. Bien, entonces ellos siempre tienen que quitarse todas las dudas para decirte, bueno, tu estudio puede estar bien, tu tema puede estar bien, tu intención puede ser muy buena, pero también tiene que estar todo aquello que tú les vas a garantizar, toda la seguridad que tú les vas a brindar. Bien, porque si tú puedes tener toda la idea, todo el estudio, toda la intención, pero si tú no sabes cómo guardar, cómo garantizar la seguridad de ellos, ese estudio no va a, puede producir más cosas negativas que positivas y probablemente es que tampoco te lo lleguen a aceptar en un comité de ética porque estarías vulnerando lo que son los derechos eh, de la población, así como el cuidado de ellos mismos. Bien. Lo que ya respecta a, a realizar una revisión ética y reglamentaria, de acuerdo a las consideraciones éticas, todos los ensayos de prevención de VIH que involucren a adolescentes deben enviarse para su revisión a los comités de ética en investigación con jurisdicción sobre los sitios donde se planea la inscripción, así como las autoridades reguladoras nacionales. Eso se basa en lo que les mencioné al inicio, de que existen ciertas poblaciones que tienden a tener factores de riesgos específicos, siendo ya sea en África, en Perú, en América Latina, en España, en Italia, en Francia. Entonces, si tú quieres hacer tu estudio en Brasil, tienes que mandar tu trabajo a un comité de ética en Brasil porque ellos conocen cuál es su medio, conocen cuáles son los riesgos posibles en su población, en su entorno. Entonces, de acuerdo a ello, ellos van a empezar a calificar, te van a hacer observaciones, te van a decir, corrígeme esto aquí, porque quizás en tu país es diferente, pero aquí en Brasil es distinto. Y de igual forma tienes que pedir permiso a las autoridades reguladoras nacionales de ese país, que en este caso serían, no sé, el Ministerio de Salud de Brasil, de algún tipo de hospital cercano en el cual tú desees hacer tu investigación. Y respecto a lo que son los problemas y las complejidades que se van a presentar, es posible que los comités de ética de investigación y tanto las autoridades regulares nacionales como los ARN deban sensibilizarse tempranamente sobre la posibilidad de que los adolescentes se inscriban en un ensayo de prevención de VIH como parte de una estrategia general de participación de las partes interesadas, porque van a considerar a los adolescentes como un grupo bastante vulnerable, porque los van a ver jóvenes, indecisos, con poca experiencia, como vimos al principio, como les mencioné, que son características elementales o muy frecuentes en lo que es esta pequeña población, o bueno, en esta población.
y la cual puede hacer que estos estén reacios a considerar su inscripción, que en muchos casos te pueden decir no, no aceptamos que hagas este estudio en adolescentes porque son bastante vulnerables y no todos ellos van a tomar buenas decisiones, entonces no, entonces te lo pueden rechazar por esas causas. Para lo cual tú tienes que asegurarles qué cuidados vas a tener, cuáles son los beneficios que les vas a brindar y bueno, todo lo mencionado previamente. Y que los investigadores deben comunicarse con dichos órganos de revisión al principio del proceso de planificación cuando estén ideando cuál es todo el protocolo que van a seguir para identificar cuáles son las inquietudes que ellos tienen y solicitar sus opiniones respecto a lo que nosotros vayamos a modificar, vayamos a considerar o ciertos puntos. Siempre es bueno tener una segunda o una tercera opinión sobre un ente que realmente vive en el lugar, que vive en el entorno, entonces nos van a poder ayudar como una tercera opinión, la cual nunca cae mal. Y que puede haber muchos organismos involucrados en la revisión de los ensayos de prevención de VIH en adolescentes, incluso miembros con una exposición variable a la investigación de adolescentes y una capacidad o experiencia variable con respecto a la inscripción del adolescente. De acuerdo a lo que son los investigadores, deben considerar material adicional como parte de un inicio o una pequeña introducción del protocolo que debe establecer explícitamente cómo se han abordado los complejos ético-legales para facilitar el procedimiento de salvaguardar aquellos como parte de los revisores. Y en algunos casos los órganos de revisión pueden necesitar incorporar experiencias adicionales en su cuerpo de revisión para ayudarlos en tal objetivo y que sobre todo los comités de ética también pueden querer trabajar en red entre ellos para discutir sus inquietudes, pueden invitarlos a conversar y explicarles también cuáles son sus motivos, cuál es su punto de vista. Bien, de acuerdo a ello también es, si deseas una segunda o una tercera opinión, te puedes comunicar con lo que ya es un comité de ética e investigación internacional, que sería el de la OMS o la ONU-SIDA, para tener ya aportes internacionales de realizar este tipo de proyectos en otros países que no son el tuyo. Y respecto a lo que es el marco ético legal de algunos países, pueden haber ciertos requisitos de revisión adicional para las investigaciones que involucran a estos adolescentes. Es decir, que el marco ético legal pueden identificar organismos adicionales dentro del país que necesiten revisar dichos protocolos. Y que bueno, algunos países también tienden a tener ciertos requisitos éticos legales que se deben de verificar, se tienen que respetar para la inscripción de niños, puesto que algunos, como les mencioné, son menores de edad. En algunos países la mayoría de edad varía, a diferencia del Perú o Estados Unidos. Y de acuerdo a lo que ya son las recomendaciones para el desarrollo y la revisión de protocolos, los investigadores deben demostrar que han considerado cuidadosamente cuáles son las complejidades éticas, legales, científicas, que van a estar relacionadas a la inscripción de adolescentes en secciones específicas del protocolo o en la introducción del mismo cuando se entregue a los entes reguladores o al comité de ética, y deben demostrar que están familiarizados con el marco ético legal de ese país o el del lugar donde se va a hacer el estudio, los cuales van a regular los participantes, la participación de los adolescentes, perdón, y los revisores deben asegurarse de tener suficiente experiencia en adolescentes para facilitar una revisión competente de dichos protocolos o deben incorporar la experiencia necesaria al comité de ética en investigación. Bien. Luego, como el siguiente módulo está remover el consentimiento informado sonoro. ¿Y a qué se refiere esto? Desde el punto de vista ética, aquí menciona que los participantes adolescentes y sus padres o tutores deben de dar el consentimiento informado para la inscripción al ensayo, después de demostrar una sólida comprensión de los elementos del ensayo, y quiere decir que únicamente se va a aceptar aquellos consentimientos informados, documentos firmados, si realmente el tutor, el padre y el adolescente han entendido cuál es el objetivo del estudio, qué se va a hacer, cuál es el protocolo, cuáles son los pasos a seguir, y se debe de ayudar a los adolescentes mediante medidas especiales a comprender cuáles son las implicaciones de su participación, que no solamente es inscribirse y se les va a poner una sustancia y van a seguir con sus vidas, sino también explicarles sobre los posibles efectos secundarios, qué cosas podrían causarles, síntomas que podrían tener durante el día, cambios en su estilo de vida, entre otras características que involucre la investigación que estamos realizando. Bien, de igual forma es importante saber
que los investigadores deben involucrar a las partes interesadas con la experiencia adecuada para ayudar a auditar el marco de modo que puedan reconocer e implementar las normas legales que van a afectar el consentimiento. Además que deben tener estrategias sólidas de participación de las partes interesadas, que también pueden ayudar de forma indirecta a los procesos de consentimiento, porque muchas veces los padres o los adolescentes pueden buscar figuras comunitarias confiables, como que sea el sacerdote de la iglesia. Ah, bueno, no es un buen ejemplo, pero en algunos casos tienden a apoyar este tipo de estudios, no sé, el presidente de la comunidad, el presidente del barrio, el alcalde, alguien que sea una figura de autoridad y de confianza que te pueda apoyar y pueda darles esa familiaridad de que su hijo está bien, va a estar bien, se le va a cuidar y que puede participar en ese estudio y que él le va a poder explicar el paso a paso en su mismo idioma, por así decirlo, en las mismas palabras comunes que ellos utilizan diario. Además, que es importante garantizar la capacidad para dar su consentimiento, no es simplemente decirle, señor, venga, fírmeme aquí y ya, no, sino tenemos que garantizar que el padre, el tutor, está en capacidad para poder dar su consentimiento. Y esto es probable que en muchas jurisdicciones no se considere que los adolescentes tengan la capacidad de dar consentimientos. En muchos países sabemos que lo que es respecta a lo que es los derechos de elección, la legalidad varía bastante. También es importante saber que los investigadores deben informar a los adolescentes participantes que debido a que se requiere el consentimiento de los padres para la inscripción, se deduce que los adolescentes no van a tener cierta confidencialidad en algunos casos de esta información. Y también que los adolescentes no disfrutarán de la confidencialidad respecto a lo que en este caso se está estudiando, si el paciente o el joven tiene un diagnóstico de VIH, entonces si su papá va a tener que firmar, sí o sí se le va a tener que explicar, entonces es algo que hay que manejarlo con pinzas, pero sí hay que dejarlo bastante claro. Respecto a lo que son los consentimientos para el componente y los procedimientos claves, que es lo que les mencioné, incluso cuando se requiere el consentimiento del padre o un tutor para la inscripción de un adolescente, los adolescentes también pueden tener la capacidad de brindar su consentimiento, pero esto también va a depender mucho de la institución legal. En caso de que sean emancipados, ellos sí pueden y tienen todo el derecho de poder dar su consentimiento, puesto que ante la ley ya son independientes. Y que bueno, también están otros tipos de componentes que pueden ser eh, aquellos participantes que son huérfanos, que ya tienen su independencia económica, social. Y bueno, de acuerdo a lo que ya es la divulgación de información respecto a esto, los adolescentes y los padres pueden dar su consentimiento para la inscripción, previamente a ser informados sobre los elementos importantes del ensayo. Como ya les mencioné desde el principio, aquí va bastante la importancia del riesgo, beneficio potencial y el derecho de retirarse. Y bueno, por último está lo que es la promoción de la voluntariedad, en que ellos deseen participar de forma voluntaria, sin coacción o influencia, sin ofrecerles dinero, sin decirles, mire señor, si usted entra, si su hijo entra, yo le voy a pagar $20,000, no, entonces eso no se puede hacer. O si usted no entra, yo le voy a decir a toda su familia o a todo el mundo que usted tiene VIH. Entonces no, no se puede hacer eso, no se les debe de coaccionar. Toda persona que desea participar debe hacerlo de forma voluntaria. Bien. También está lo que es la evaluación de la comprensión, que ya les mencioné al principio, que es importante que ellos entiendan cuál es el objetivo, qué es lo que se va a realizar, cuál es el protocolo. También obtener la autorización explícita tanto de los participantes, que son los adolescentes, los padres o tutores que dan su consentimiento y deben indicar su permiso explícito para la inscripción. Porque puede ser que el papá quiera que su hijo participe en el estudio, sin embargo el hijo no quiere. Entonces sería como coaccionar con el apoyo del padre al hijo. Entonces aquí hay que también tener en cuenta la opinión del participante. Bien, de acuerdo a lo que ya es un tercer punto, un tercer módulo, es el respeto continuo, de acuerdo a las garantías de la privacidad y gestión de informes obligatorios. Aquí se habla que los participantes en los ensayos de prevención de VIH, incluidos los adolescentes, se les debe de garantizar lo que es la confidencialidad de su participación en el ensayo y de la formación médica, que bueno, este punto sí he tratado de enfatizarlo desde el principio, por lo cual este es bastante, bastante importante porque
están ligados a varios códigos éticos internacionales que también establecen que los participantes del ensayo tienen derecho a la privacidad, confidencialidad de su información. Si ellos quieren decir que padecen una enfermedad, pueden decirlo. Si ellos desean, si no quieren, entonces no debería hacerse, porque hay que respetar la voluntad de cada persona. Y bueno, de igual forma también existen lo que son los derechos de privacidad que pueden estar limitadas por las obligaciones de notificación obligatoria. Y estas van más desde el punto ya legal. Y bueno, de acuerdo a lo que ya son las recomendaciones para el desarrollo y revisión de protocolos, los investigadores deben encargarse de una auditoría de las leyes locales que existan en caso de que lo estén haciendo en algún tipo de país diferente al de una persona o al país en el que no reside en una ciudad distinta, ya que existen muchas leyes que pueden afectar la privacidad o los informes, lo que se entregue un informe obligatorio con todos los datos personales. Eso también hay que investigarlo bastante. Y que el resultado debe informar el desarrollo de protocolos y la documentación del consentimiento informado. Y que tanto la confidencialidad, los límites y las obligaciones de notificación obligatoria deben describirse cuidadosamente en el formulario de consentimiento. Bueno, como vemos hasta aquí, generalmente el consentimiento informado es uno de los documentos más importantes, más elementales, por el cual se va a tratar de transmitir toda la información necesaria para producir lo que es la tranquilidad, la calma, la comprensión y también incentivar a que los participantes deseen estudiar, perdón, deseen participar, sabiendo que no van a estar en riesgo de ser expuestos. Y bueno, por último está lo que es ya el respeto continuo, que garantiza el acceso a los servicios de prevención y cuidado del VIH, en el cual los niños no deben quedar en desventaja al no recibir una intervención comparable para prevenir una mortalidad significativa, lo cual menciona Nelson en el libro de pediatría del 2010. Por lo tanto, los adolescentes que participen en ensayos biomédicos de prevención deben tener acceso a métodos probados para prevenir esa infección propia de la enfermedad. Y los adolescentes que adquieran el VIH, a pesar de haber tenido los métodos de prevención, se les debe garantizar el acceso a una atención y un tratamiento integral y gratuito de esta patología. Y bueno, respecto a lo que son las recomendaciones del desarrollo o los problemas de complejidad que se van a presentar, es que en los métodos para reducir el riesgo de VIH deben adaptarse a las necesidades de los participantes, a la etapa de desarrollo en la que se encuentran y a los riesgos a los que están expuestos. Y bueno, que en el caso que el diseño sea contemporáneo de los ensayos de prevención biomédica, requiere la inclusión de una cartera integral de medidas de prevención de VIH, que sea el asesoramiento, tratamiento de infecciones de transmisión sexual que el paciente tenga, administrarles, bueno, administrarles no, sería brindarles condones masculinos y femeninos, explicarles cómo se usan, cómo se abren de forma adecuadamente, cómo se desechan, y la circuncisión médica para el caso de los hombres, también ofrecérselas, no imponérselas. Y bueno, fuera de eso, recordar que dentro de lo que son las recomendaciones para el desarrollo de los protocolos, los investigadores deben describir cómo se va a garantizar a los participantes el acceso a los métodos establecidos para prevenir el VIH y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y la profilaxis posterior a la exposición en caso que lo tengan. Además, deben explicar cómo se va a ayudar a los adolescentes que se identifiquen como infectados por el VIH en los ensayos para asegurar la gama completa de servicios clínicos y el apoyo necesario. Y los comités de ética en investigación deben evaluar si todos estos planes, estas facilidades, los métodos de em, adquisición son adecuados y si se van a poder lograr y que no solamente son una meta a futuro que simplemente está planteada, pero que tiene muy poca probabilidad de realizarse. Y bueno, eso sería toda la revisión de los 9 módulos que presenta esta unidad sobre lo que es la exposición al VIH o el estudio en adolescentes. No sé si tuvieron alguna pregunta para pasar a lo que ya es el taller. Bueno, creo que Alejandro no tiene ninguna pregunta. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Si no, pasamos a lo que ya es el taller.
Sé que el tema es bastante amplio, en realidad sí es bastante profundo, habla y especifica ciertos criterios que son importantes, que nosotros debemos conocer, pero me gustaría que se lleven la importancia del consentimiento informado en todos los tipos de estudios que vayamos a realizar, no solo en lo que son ensayos, que espero que todos podamos realizarlos en algún momento, sino en reportes de casos, casos clínicos, en... Van a ver cómo esto juega un valor bastante importante para que ellos acepten y sepan que están bien cuidaditos, que su seguridad es primero para nosotros. Bien, creo que no tienen preguntas. Bien, pasemos al taller. Son unas pequeñas preguntas que he tratado de buscar para que ustedes puedan entender un poquito, podamos ver si hemos comprendido este módulo. Una de ellas es, bien, la primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las estrategias aceptables del consentimiento informado para la participación en un ensayo de prevención de VIH en adolescentes? Vemos que hay cuatro alternativas. La primera es que el consentimiento informado para la participación en un ensayo de prevención se basa exclusivamente en formularios de consentimiento bien diseñados, traducidos a idiomas pertinentes, presentados a un nivel de lectura adecuada. En la alternativa B está que los consentimientos informados para participar en un ensayo deben basarse más bien en el material de video innovador, porque el material escrito no es la mejor manera de explicar ideas complejas. En la opción C es que el consentimiento informado debe incluir formularios de consentimiento bien diseñados, material complementario interesante, evaluación de comprensión, discusión de consentimiento, repetidas entre el participante y el personal del sitio. Y por último, que el consentimiento informado para participar en un ensayo de prevención de VIH en adolescentes debe incluir formularios de consentimiento bien diseñados que se firmen cada 6 meses para garantizar la continuidad del permiso. ¿Cuál creen ustedes que es una de las afirmaciones que va a describir mejor lo que es el consentimiento informado en la participación de estos estudios? Pueden escribirlo en el chat si lo desean. Ya, Valeria dice la C. ¿Alguien más desea participar, chicos? Ya veo que están participando. Sí, correcto. Bien, la respuesta correcta, como vemos aquí, es la C. ¿Y por qué? Porque nosotros al momento de realizar la revisión vimos que hay características bastante importantes que les mencioné. Más allá de que estos deben estar bien diseñados, que tengan material complementario interesante, es que se tiene que evaluar la comprensión del tutor, el papá, el participante, y también hacer discusiones de consentimiento repetidas entre los participantes para saber si ellos realmente nos han entendido o no, y además el personal del sitio, para saber que todos estamos de acuerdo, que todos sabemos en qué basa este estudio, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, y que pueden irse cuando ellos deseen. Bien, luego está aquí un pequeño caso, ay, perdón, creo que ya les pasé la respuesta de eso. Ya ven, aquí hay un pequeño caso que a mí me gustó mucho y espero que ustedes también. Esta es una suposición. En el caso de que ustedes sean el presidente del Comité de Ética en Investigación que está revisando un protocolo para un ensayo de fase 1 que explora la seguridad y aceptabilidad de un gel microbicida en adolescentes de 16 y 17 años, el investigador principal ha presentado dos formularios para su revisión, uno para los padres, tutores y otro para adolescentes participantes. Un párrafo sobre la confidencialidad en forma adolescente está generando una discusión significativa entre los miembros del Comité de Ética en Investigación, y el controvertido párrafo nos dice lo siguiente. Su padre o tutor debe dar consentimiento para que usted participe en este ensayo. Si decide participar, debe saber que sus padres no serán informados de los resultados de las pruebas para las que se les permite dar su propio consentimiento. Por ejemplo, pruebas de infección de transmisión sexual. Esto significa que el equipo de investigación no comunicará los resultados de dichas pruebas a sus padres, sin embargo, lo alentaremos a que discuta sus resultados con adultos que lo apoyen, que pueden incluir a sus padres si es el deseo de usted. Y los miembros del Comité de Ética en Investigación están del lado de una de las dos posiciones sobre la idoneidad de este párrafo, en el cual vemos que existen dos tipos de grupos. Unos miembros están en el grupo A,
en el que afirman que el padre tutor que permite que se inscriba a su adolescente debe recibir toda la información importante sobre la salud de su adolescente descubierta como parte de la participación en el ensayo. El grupo A sostiene que esta información ayudará a que los padres puedan realizar sus deberes principales como padres, incluso ayudar a sus hijos a estar sanos. Y quieren que se modifique el formulario para eliminar las sentencias que prometen tal confidencialidad a los adolescentes. A diferencia del grupo B, el cual considera apropiado el párrafo, señalan que los adolescentes tienen derecho a mantener cierta información confidencial de sus padres. Además que señalan que la mayoría de adolescentes inscritos correrán de hecho un riesgo bajo de contraer una infección de transmisión sexual de todos modos, pero que el equipo debe estar preparado. Sin embargo, argumentan que deberían haber más tranquilidad sobre los pasos que se tomará en el equipo de investigación para ayudar a estos adolescentes con resultados importantes en las pruebas y quieren que el formulario establezca que si bien los padres no recibirán comunicación directamente del equipo, sobre dicha información de salud, los adolescentes serán asesorados y dirigidos a los servicios apropiados para ayudarlos. ¿Ustedes cuál creen que es la mejor decisión en esta circunstancia? El equipo A que dice que sí, se le tiene que dar toda la información de todos los resultados de sus hijos a los padres, o los del grupo B que dicen que no, que se tiene que respetar la decisión del adolescente y participante y sin embargo, se le va a brindar lo que es ayuda, asesoramiento para que pueda buscar lo que son los servicios necesarios. Bien, Valeria dice la B, David también te dice la B, Luis también nos dice la B. ¿Alguien más le gustaría participar, chicos? Bien, chicos, exacto, está la B. Por más que es cierto que hay información que se les tiene que brindar a los padres respecto a sus hijos, hay también la posición de respetar la decisión del participante, puesto que él también es una persona y se le tiene que pedir su consentimiento ante cualquier paso que nosotros vayamos a dar y uno de ellos es respetar su privacidad. Si ellos desean que su papá no sepa que, no sé, tiene anemia o tiene una enfermedad de transmisión sexual, entonces quizás no somos nosotros las personas más adecuadas de ir y decirle, señor, mire, su hijo tiene esto, no, sino nosotros debemos asesorarles, brindarles nuestro apoyo para que ellos puedan tomar las decisiones más adecuadas y puedan recibir el servicio necesario y adecuado y oportuno. Y bueno, chicos, sin más que decirles, agradecer por su tiempo el día de hoy. Espero que esta pequeña ponencia les haya servido y les haya ayudado a comprender ciertos puntos de vista y espero que se lleven al menos que el consentimiento informado es un documento bastante importante y debemos tenerlo siempre en cuenta y compartirlo con lo que son todos nuestros participantes y procurar que todos ellos entiendan cuál es su importancia y este, em, que tienen todas la facilidad de salirse cuando quieran, que no los pueden obligar, que, bueno, que siempre se les va a buscar brindarles mayor cantidad de beneficio y disminuir lo que es el riesgo. Y bueno, sin más que decir, muchísimas gracias. Espero tengan una bonita noche. Hasta luego. Gracias, Rosa, por lo que ha sido tu ponencia. Ha sido un tema muy importante, el tema del VIH, cómo trabajarlo con una población tan vulnerable como es los adolescentes, ¿no? Chicos, en este momento voy a pasar lo que es el pase de lista. Estoy que lo subo ahorita. Ya lo envié, recuerden.